El almirante Jack Harrison se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Liberty y observaba la pantalla holográfica que mostraba enormes naves alienígenas avanzando hacia su sistema solar. Las naves eran enormes y oscuras contra las estrellas. Cada una era más grande que la ciudad más grande de la Tierra. Miles de ellas se acercaban cada hora. Jack llevaba 20 años esperando este día. Sabía que llegaría tarde o temprano. El Imperio Galáctico nunca dejaba a ningún mundo solo por mucho tiempo. Tenían reglas sobre los planetas conquistados, y se suponía que la Tierra debía seguirlas, pero la Tierra las había estado rompiendo en secreto durante mucho tiempo. La DRA. Lisa Monroe subió al puente con un bloc de datos. Parecía cansada, pero decidida. Lisa había dedicado toda su carrera a estudiar qué le sucedía a otros mundos cuando el Imperio los conquistaba. El patrón siempre era el mismo. Primero, el Imperio llegaba con una fuerza abrumadora. Luego, destruía al ejército local. Después, mataba o capturaba a los líderes. Finalmente, esclavizaba a todos los que quedaban con vida. Jack miró a Lisa y asintió. Ella le entregó el bloc de datos. En él había una lista de 347 mundos que habían caído ante el Imperio en los últimos 1000 años. Ninguno de esos mundos había sido liberado. Ninguna especie había luchado con éxito tras ser conquistada. El Imperio tenía un historial impecable de victorias. Pero Lisa había descubierto algo importante en su investigación. Con cada especie que luchaba, el Imperio hacía lo mismo. Intentaban construir armas más grandes. Intentaban fabricar escudos más fuertes. Intentaban combatir al Imperio usando los mismos métodos que éste usaba. Todos fracasaron porque el Imperio había estado perfeccionando esos métodos durante 10.000 años. El capitán Ryan Blake estaba en el centro de comunicaciones cuando llegó el mensaje del Comando de la Tierra. El mensaje era corto y estaba cifrado con códigos de seguridad de alto nivel. Ryan lo decodificó y leyó las palabras que lo cambiarían todo. La Operación Última Defensa estaba ahora autorizada. La Tierra iba a enviar su última advertencia al Imperio Galáctico. Ryan había ayudado a planificar la Operación Última Defensa durante 15 años. La mayoría de la gente en la Tierra desconocía su existencia. Incluso la mayoría de los militares desconocían su existencia. Solo unos pocos cientos de personas sabían de lo que la humanidad era realmente capaz al borde de la extinción. El mensaje de advertencia ya estaba preparado. Había sido escrito y reescrito decenas de veces. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida. El mensaje se transmitiría en todas las frecuencias de comunicación que usaba el Imperio. Todas las naves y todos los mundos en su territorio lo recibirían al mismo tiempo. Jack dio la orden de transmitir. El mensaje se envió por el espacio a la velocidad de la luz. En algunos lugares, tardaría días en llegar. En otros, semanas. Pero eventualmente, todo el Imperio escucharía las mismas palabras. Esta es la advertencia final de la Tierra al Imperio Galáctico. Retirad todas las fuerzas del espacio humano en 72 horas o enfrentad la destrucción total. Esto no es una negociación. Esto no es una petición. Esta es vuestra única oportunidad de evitar lo que viene después. La respuesta del Imperio llegó más rápido de lo esperado. Su embajador era una criatura llamada Bestul. Parecía un lagarto gigante que caminaba sobre dos patas. Su piel era verde oscuro y estaba cubierta de escamas. Sus ojos eran amarillos y fríos. Cuando hablaba, su voz sonaba como metal rechinando. Bestul apareció en la pantalla principal de todas las instalaciones militares humanas al mismo tiempo. El Imperio contaba con una tecnología de transmisión muy superior a la que se suponía que los humanos debían poseer, pero la usaban para enviar mensajes de intimidación y control. Su patética especie no puede amenazar el poder de 10.000 mundos, dijo Bestul lenta y claramente. Han sido esclavos útiles durante 3 siglos. Han proporcionado mano de obra y recursos sin quejarse. Pero ahora se atreven a exigirles a sus amos. Esta rebelión será aplastada como todas las demás. Jack observó el mensaje con expresión serena. Había esperado esta respuesta. El Imperio nunca negoció con especies que consideraba inferiores. Nunca mostraron piedad a los rebeldes. Nunca se echaron atrás ante una pelea. Eso era exactamente con lo que la humanidad contaba. La DRA. Amy Foster trabajaba en su laboratorio en las profundidades de la Tierra. Llevaba 30 años trabajando en el mismo proyecto. El proyecto no tenía nombre oficial. Quienes lo conocían lo llamaban de muchas maneras diferentes. Algunos lo llamaban la última opción.
Otros, el último recurso. Amy simplemente lo consideraba necesario. El laboratorio de Amy estaba lleno de equipos que no existían en ningún otro lugar de la galaxia. Algunos se habían construido utilizando teorías que los científicos humanos habían desarrollado en secreto. Otras partes se habían creado utilizando tecnología que los humanos habían robado del Imperio a lo largo de las décadas. El Imperio creía que los humanos eran primitivos. Creían que la ciencia humana estaba miles de años por detrás de la suya. Se equivocaban en muchas cosas, pero eran especialmente equivocados en eso. La ciencia humana había tomado un camino diferente al de la ciencia del Imperio. Mientras que el Imperio dependía de la fuerza bruta y el conocimiento ancestral, los humanos habían aprendido a ser creativos y adaptables. Amy revisó sus cálculos una vez más. Los generadores de resonancia cuántica estaban ubicados por todo el sistema solar. Habían sido instalados a lo largo de 50 años. La mayoría parecían equipos de minería o relés de comunicación. Los inspectores del Imperio que visitaron la Tierra los habían visto muchas veces. Nunca sospecharon lo que realmente eran. La flota del Imperio estaba ahora a solo 6 horas de la Tierra. Sus naves se movían en perfecta formación. Cada nave sabía exactamente dónde debía estar. Sus tácticas habían demostrado ser exitosas en cientos de mundos. No veían razón para cambiar nada. El comandante Hake Peterson estaba estacionado en la plataforma de defensa de Marte 7. Observaba cómo se acercaban las naves del Imperio a través de sus sensores de largo alcance. Las lecturas de energía de sus armas eran enormes. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. La flota entera probablemente podría destruir todos los planetas del sistema solar si quisiera. Pero Hake no tenía miedo. Había sido informado sobre la Operación Última Defensa hacía 6 meses. Sabía lo que sucedería cuando la flota del Imperio alcanzara las coordenadas designadas. Sabía que la humanidad se había estado preparando para este momento durante más tiempo del que él había vivido. El plazo de 72 horas estaba a punto de vencer. En 3 horas, la flota del Imperio llegaría al límite exterior del sistema solar terrestre. En 4 horas, comenzarían su ataque. En 5 horas, descubrirían que habían cometido el mayor error en la historia de la Guerra Galáctica. Jack miró alrededor del puente de mando del Liberty. Todos los presentes sabían que podrían no sobrevivir las próximas horas, pero también sabían que la supervivencia de la humanidad dependía de lo que hicieran a continuación. Tenían una oportunidad de demostrarle al Imperio que la Tierra no era como los otros mundos que habían conquistado. La advertencia final había sido enviada. El Imperio la había rechazado. Ahora era el momento de mostrarles lo que realmente significaba la destrucción total. El emperador Zarok se sentó en su enorme trono, hecho de cristal negro y metales preciosos de 1000 mundos conquistados. La sala del trono era enorme y estaba llena de tesoros de civilizaciones enteras que ya no existían. Del techo colgaban estandartes que mostraban los símbolos de especies exterminadas o esclavizadas durante milenios. El emperador era anciano, incluso para los estándares de su longeva raza. Había gobernado el Imperio Galáctico durante más de 2000 años. En todo ese tiempo, nunca había visto a una especie atreverse a amenazarlo directamente. El mensaje de la Tierra se había transmitido a su sistema de comunicación personal, al igual que a todos los demás mundos del Imperio. Zarok volvió a leer el mensaje humano y sintió algo que no había experimentado en siglos. Al principio, pensó que podría ser sorpresa, pero luego se dio cuenta de lo que realmente era. Era diversión. Los humanos primitivos realmente creían que podían amenazar el poder de 10.000 mundos con su pequeña flota de toscas naves de metal. El general Krellbox subió al trono, caminando rápidamente por el suelo pulido. Sus pesadas botas resonaban en el vasto espacio. Krellbox era el comandante militar supremo del Imperio. Había conquistado más mundos que cualquier otro general en la historia imperial. Su historial era impecable. Todas las campañas que había liderado habían culminado en victoria total. El general se acercó al trono e hizo una profunda reverencia. Su Majestad Imperial, dijo en el tono formal requerido en presencia del emperador. He recibido informes de los comandantes de nuestra flota cerca del mundo humano. Solicitan permiso para comenzar el protocolo estándar de pacificación de inmediato. Zarok se inclinó ligeramente hacia adelante. El protocolo de pacificación era como el Imperio llamaba a su método de conquista. Primero, rodearían el mundo objetivo con una fuerza abrumadora. Luego, exigirían la rendición inmediata. Si la especie se negaba, comenzarían la destrucción sistemática de objetivos militares.
Después, atacarían centros de población hasta que la resistencia colapsará. Dígame, general, ¿qué sabe de estos humanos? Zarok había gobernado durante tanto tiempo que a veces olvidaba los detalles de los mundos conquistados. Eran demasiados para recordarlos todos con claridad. Krellbox consultó su tableta de datos. El mundo natal de los humanos, la Tierra, fue conquistado hace 3112 años, Majestad. Ofrecieron una resistencia mínima en ese momento. Desde entonces, han sido una colonia modelo. Proporcionan materias primas y productos manufacturados básicos. Su población se ha mantenido estable y obediente. El emperador asintió. Lentamente. Y sus capacidades militares, insignificantes, Su Majestad. Poseen una pequeña flota de naves primitivas. Su tecnología armamentística se basa en proyectiles cinéticos y sistemas básicos de energía. Sus capacidades defensivas se limitan a escudos de energía convencionales y blindaje. Las estimaciones de inteligencia sugieren que todo su ejército podría ser eliminado en las 6 horas siguientes al combate. La almirante Netrim entró en la sala del trono. Con informes adicionales. Era la comandante de flota más experimentada del imperio. Había supervisado personalmente la conquista de más de 50 mundos. Al igual que el general Krell, su historial era impecable. Nunca había perdido un solo combate. Su Majestad Imperial, la almirante Netrim, dijo mientras hacía una reverencia. Acabo de recibir los informes finales de reconocimiento de nuestros exploradores avanzados cerca del sistema humano. Sus posiciones defensivas son exactamente como se predijo. Han dispuesto sus pocas naves en una formación protectora estándar alrededor de su mundo natal. Zarok miró a sus dos líderes militares. En 2000 años de gobierno, había aprendido a confiar plenamente en su juicio. Nunca le habían dado motivos para dudar de sus evaluaciones. Todas las predicciones que habían hecho sobre las capacidades del enemigo habían resultado acertadas. ¿De qué tamaño es la flota que hemos enviado para hacer frente a esta situación?, preguntó el emperador. 50.000 barcos, respondió Su Majestad el almirante Netim. La fuerza incluye 12 naves de la clase Dreadnought, cada una capaz de destruir un planeta. También contamos con naves de apoyo para operaciones de asedio prolongadas si los humanos intentan esconderse en la superficie de su mundo. El emperador sonrió. 50.000 naves eran probablemente 10 veces más de lo necesario para derrotar a los humanos. Pero el imperio había aprendido hacía mucho tiempo que una fuerza abrumadora evitaba batallas costosas. Era mejor traer demasiadas naves que muy pocas. Mientras tanto, en Mars Defense, el comandante de la Plataforma 7, Hake Peterson, continuaba monitoreando la flota del imperio que se acercaba. Las naves alienígenas eran enormes, más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Cada una de las naves más grandes medía más de 20 kilómetros de largo. Sus cascos estaban hechos de algún tipo de metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Hake había estado estudiando los diseños de naves del imperio durante toda su carrera militar. Conocía sus capacidades y sus debilidades. El imperio construía sus naves tanto para la intimidación como para la efectividad en el combate. Querían que todas las especies se sintieran desesperadas al ver la flota imperial se acercaba. Pero Hake también sabía algo. El imperio no lo sabía. Ingenieros humanos llevaban décadas estudiando tecnología imperial capturada. Habían aprendido cómo funcionaban las armas imperiales. Y lo que es más importante, habían aprendido cómo funcionaban las defensas imperiales. Ese conocimiento estaba a punto de ser muy útil. El Dr. Steven Park estaba realizando los ajustes finales a los generadores de resonancia cuántica ocultos por todo el sistema solar. Los generadores habían sido camuflados como sistemas de comunicación de equipos de minería e instrumentos científicos. Los inspectores del imperio habían examinado muchos de ellos a lo largo de los años. Nunca habían detectado nada inusual. La tecnología de resonancia cuántica se basaba en física teórica que los científicos humanos habían desarrollado en completo secreto. La ciencia del imperio era antigua y tradicional. Se basaban en métodos probados que habían funcionado durante miles de años. No veían la necesidad de explorar nuevas posibilidades cuando su tecnología existente era suficiente para vencer a cualquier oposición. La investigación de Steven había adoptado un enfoque completamente diferente. En lugar de intentar construir armas más grandes o defensas más fuertes, se había centrado en las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia.
Lo que él habían descubierto una forma de interrumpir esas fuerzas dentro de una zona controlada. La flota del Imperio estaba ahora a menos de 2 horas de las coordenadas designadas. Su formación era perfecta. Cada nave sabía exactamente dónde debía estar y qué debía hacer. El comandante de la flota había usado las mismas tácticas en docenas de conquistas anteriores. No veía motivos para cambiar nada. El almirante Netrim abrió un canal de comunicación con el mundo natal de los humanos. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias para que todas las instalaciones militares humanas lo recibieran simultáneamente. Su tiempo ha expirado, dijo en el tono frío e inexpresivo que el Imperio usaba para los enemigos derrotados. Prepárense para la aniquilación. De vuelta en la Tierra, el almirante Jack Harrison recibió el último mensaje del Imperio. Miró a su tripulación por el puente de la Liberty. Todos los presentes sabían que estaban a punto de presenciar algo nunca antes sucedido en la historia galáctica. Estaban a punto de ver lo que sucedía cuando la humanidad era empujada más allá del punto de no retorno. Jack abrió su propio canal de comunicación. La respuesta que dio sería recordada por mucho tiempo. Como vida inteligente existía en la galaxia. Les dimos una opción, dijo con calma. Eligieron mal. El Dr. Steven Park se encontraba en la sala de control, en las profundidades de la superficie lunar, observando docenas de pantallas que mostraban lecturas de generadores de resonancia cuántica dispersos por todo el sistema solar. Cada generador había sido cuidadosamente colocado durante los últimos 50 años. Algunos estaban ocultos dentro de asteroides excavados por operaciones mineras. Otros estaban integrados en estaciones espaciales que parecían simples repetidores de comunicación. Algunos incluso se instalaron en la parte posterior de las lunas, donde se realizaban labores de vigilancia del Imperio. No pudimos detectarlos. Steven había dedicado toda su vida adulta a este proyecto. Cuando era un joven científico, recién salido de la universidad, el Imperio acababa de finalizar su última inspección de las colonias terrestres. Los inspectores estaban convencidos de que la humanidad no representaba una amenaza para el dominio imperial. Habían visto exactamente lo que esperaban, una especie primitiva con dificultades para viajar por el espacio. Pero mientras los inspectores del Imperio catalogaban la tecnología oficial de la Tierra, los científicos humanos ya trabajaban en algo completamente diferente. En lugar de intentar copiar las armas y defensas del Imperio, habían decidido explorar áreas de la física que éste nunca había investigado. El proyecto de resonancia cuántica fue el resultado de esa investigación. La teoría de la resonancia cuántica era simple, pero su aplicación práctica había tardado décadas en perfeccionarse. Cada átomo del universo se mantenía unido por fuerzas fundamentales. Esas fuerzas operaban según frecuencias específicas que podían medirse y predecirse. Si se pudiera generar la frecuencia exactamente opuesta, se podrían anular esas fuerzas por completo. Steven revisó sus cálculos una vez más. La flota del Imperio estaba ahora posicionada exactamente donde debía estar. Las 50.000 naves estaban dispuestas en su formación de ataque estándar, con las naves más grandes en el centro y las naves de apoyo más pequeñas formando pantallas protectoras a su alrededor. Habían utilizado esta misma formación con éxito en cientos de mundos. La coronel Beth Williams estaba en el centro de reconocimiento del espacio profundo monitoreando la flota del Imperio mediante sensores de largo alcance. Beth había pasado 20 años recopilando información sobre las tácticas militares del Imperio. Conocía sus procedimientos mejor que la mayoría de los oficiales del Imperio. Podía predecir sus próximos movimientos con una precisión casi perfecta. La flota del Imperio seguía su protocolo de conquista estándar. Exactamente. Primero, posicionaban sus naves en una formación abrumadora para intimidar a los defensores. Luego, exigían la rendición inmediata. Cuando esa exigencia era rechazada, comenzaban la destrucción sistemática de objetivos militares. El proceso solía tardar menos de 12 horas de principio a fin. Pero Beth también sabía algo que ningún comandante del Imperio había experimentado jamás. Ella sabía lo que sucedía cuando una especie elegía la destrucción total antes que la rendición. El Imperio nunca se había enfrentado a un enemigo que prefiriera la extinción a la esclavitud. Todas las especies que habían conquistado habían optado finalmente por la supervivencia antes que por la libertad. El capitán Danny Ross estaba en el puente de la nave de defensa de la Tierra, la Constitución, preparándose para enviar el mensaje final de la humanidad a la flota del Imperio. Danny había sido elegida para este momento porque tenía el don de decir exactamente lo que había que decir cuando más importaba. Sus palabras serían la última comunicación entre la Tierra y el Imperio Galáctico.
Las naves del Imperio estaban ahora lo suficientemente cerca como para permitir el contacto visual sin aumento. Las naves alienígenas ocultaban secciones enteras del campo estelar. Sus agujeros oscuros parecían absorber toda la luz que los tocaba. Las lecturas de energía de sus sistemas de armas indicaban que estaban cargando sus baterías primarias en preparación para el ataque. La almirante Netrim abrió un canal de comunicación desde su nave insignia a todas las instalaciones militares humanas. El mensaje se transmitió con suficiente potencia para llegar a todos los mundos habitados del sistema solar. Sus 72 horas han expirado. Anunció con la fría voz mecánica que infundía miedo en las especies conquistadas de toda la galaxia. Ahora serán testigos del precio de desafiar al Imperio. Dani activó su propio sistema de comunicación y respondió con palabras cuidadosamente elegidas por los líderes de la Tierra. Les dimos una opción, dijo con una voz tranquila y firme que resonó por el espacio hasta llegar a todas las naves de la flota del Imperio. Eligieron mal. Esas palabras fueron la señal que Steven había estado esperando. Activó los generadores de resonancia cuántica con una sola orden que viajó instantáneamente a todas las instalaciones ocultas del sistema solar. Los generadores se habían sincronizado para activarse simultáneamente, creando un campo de resonancia que abarcaba toda la zona donde se encontraba la flota del Imperio. Lo que sucedió a continuación nunca se había visto antes en la historia de la Guerra Galáctica. Las naves del Imperio no explotaron en el sentido tradicional. No se rompieron, ni se quemaron, ni colapsaron. En cambio, simplemente dejaron de existir. El campo de resonancia cuántica alteró las fuerzas fundamentales que mantenían unidos sus átomos. En menos de 3 segundos, 50.000 naves y sus tripulaciones se dispersaron como partículas individuales a través de la radiación cósmica de fondo. El efecto fue tan completo que no quedaron escombros, ni restos flotando en el espacio, ni señales de energía de los sistemas destruidos, ni señales de socorro de los supervivientes. La flota del Imperio había quedado reducida a sus átomos componentes, y esos átomos se habían dispersado a lo largo de varios años luz cúbicos de espacio. El almirante Netim tenía exactamente 2 segundos para... Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que ella y su nave insignia se unieran al resto de la flota en disolución atómica. Su último pensamiento fue un momento de puro terror al comprender que el Imperio se había topado con algo completamente ajeno a su experiencia. De vuelta en la Tierra, la doctora Amy Foster monitoreaba los generadores de campo cuántico desde su laboratorio. Las lecturas mostraban que la cascada de resonancia había funcionado exactamente como se predijo. Todas las naves del Imperio dentro del área designada se habían visto afectadas simultáneamente. El campo se había controlado con precisión para evitar afectar a naves o instalaciones humanas. Amy había pasado 30 años desarrollando las matemáticas que hicieron posible el campo de resonancia cuántica. La ciencia del Imperio se basaba en manipular las fuerzas existentes para lograr un mayor poder. La ciencia humana había aprendido a manipular las propias fuerzas. Esa diferencia acababa de decidir el destino de la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Steven observó cómo sus instrumentos volvían a las lecturas normales a medida que el campo cuántico se disipaba. Los generadores habían funcionado a la perfección. Cada unidad había contribuido con su parte a la cascada de resonancia y luego se había apagado automáticamente. Todo el sistema solar parecía ahora vacío, salvo por naves e instalaciones humanas. La coronel Beth Williams revisó sus sensores de largo alcance para confirmar las lecturas cuánticas. El espacio donde se había posicionado la flota del Imperio no mostraba más que la radiación de fondo normal. 50.000 naves simplemente habían desaparecido sin dejar rastro alguno de su existencia. El capitán Danny Ross observó las estrellas, que ahora eran visibles de nuevo sin que las naves del Imperio bloquearan la vista. La fuerza militar más poderosa de la historia galáctica había sido eliminada en menos tiempo del que se tardó en enviar un mensaje a través del sistema solar. La humanidad había cumplido su promesa. El Imperio se enfrentaba a la destrucción total. Pero esto era solo el principio. La destrucción de la flota de invasión conmocionaría al Imperio. Todos los mundos bajo dominio imperial descubrirían que los supuestos humanos primitivos habían eliminado 50.000 naves sin disparar un solo arma convencional. El aura de invencibilidad del Imperio se había desvanecido en 3 segundos. Steven comenzó a preparar los generadores de resonancia cuántica para la siguiente fase operativa. La flota de invasión había sido solo el primer objetivo. Ahora era el momento de mostrarle al Imperio lo que realmente significaba la destrucción total aplicada a toda su civilización. La noticia de la completa desaparición de la flota llegó al emperador Zarok 6 horas después.
El mensaje llegó a través de una sonda automatizada ubicada en los confines del sistema solar humano. La sonda había sido programada para registrar todo lo ocurrido durante la invasión y transmitir los datos al mando imperial. Zarok leyó el informe 3 veces antes de poder creer lo que decía. 50.000 naves simplemente habían desaparecido. No hubo batalla, ni disparos, ni explosiones. La flota había estado allí un momento y al siguiente había desaparecido. Los sensores de la sonda no podían explicar lo sucedido. Por primera vez en 2000 años de gobierno, Zarok sintió algo que había olvidado que existía. El miedo era una emoción que no había experimentado desde su juventud. Había conquistado tantos mundos y destruido tantas especies que había empezado a pensar que nada podía amenazarlo. Los humanos acababan de demostrarle que estaba equivocado. El general Kreyox y el almirante Netim habían muerto junto con todos los demás oficiales y soldados de la flota de invasión. Los líderes militares más experimentados del imperio habían sido eliminados en un instante. Zarok tendría que recurrir a comandantes de segunda fila que nunca se habían enfrentado a nada más peligroso que las rebeliones locales. Pero los problemas del emperador apenas comenzaban. El capitán Danny Ross había preparado un segundo mensaje que ahora se transmitía a todos los mundos del imperio. El mensaje se transmitía en todas las frecuencias de comunicación utilizando tecnología que el imperio nunca antes había visto. De alguna manera, los humanos lograron anular los sistemas de seguridad imperiales y forzar su señal a todos los planetas y estaciones espaciales. Tuvieron su advertencia, dijo el capitán Ross con la misma voz tranquila que había usado antes. Ahora tendrán su lección. La lección comenzó de inmediato. La DRA. Margaret Hayes había estado trabajando en la segunda fase de la respuesta de la humanidad al imperio. Mientras Stephen Park se había centrado en la destrucción directa de objetivos militares, Margaret había desarrollado formas de atacar la infraestructura del imperio desde distancias imposibles. El imperio dependía de una red de balizas de navegación que permitían a sus naves viajar más rápido que la luz a través de la galaxia. Estas balizas eran estructuras masivas construidas en el espacio vacío entre sistemas estelares. Generaban los campos subespaciales que hacían posible los viajes interestelares. Sin ellas, las naves del imperio solo podían moverse a velocidades normales, lo que tardaría siglos en cruzar de un mundo a otro. Margaret había descubierto que la tecnología de resonancia cuántica podía modificarse para afectar estas balizas de navegación. Al seleccionar las frecuencias específicas que utilizaban para generar campos subespaciales, podía interrumpir su funcionamiento años luz de distancia. Las balizas simplemente dejarían de funcionar y no habría forma de repararlas. La primera baliza en fallar se encontraba a medio camino entre la capital imperial y la zona de operaciones militar más cercana. Cuando dejó de funcionar, 300 naves imperiales en tránsito se encontraron varadas en el espacio vacío. Tenían suficiente soporte vital para sobrevivir durante semanas, pero no tenían forma de continuar su viaje ni de regresar a su punto de partida. En 24 horas, las balizas de navegación dejaron de funcionar. El imperio comenzó a fallar en cascada. Cada baliza que dejaba de funcionar dejaba más naves varadas y dificultaba que las naves de rescate llegaran a ellas. El ejército del imperio se encontraba disperso por la galaxia, sin forma de coordinar sus fuerzas. Pero Margaret no había terminado su demostración. Los mundos del imperio dependían de enormes instalaciones de generación de energía que abastecían a planetas enteros. Estas instalaciones utilizaban reactores de fusión con miles de años de antigüedad, pero aún extremadamente fiables. Habían sido diseñados para funcionar continuamente durante millones de años sin mantenimiento. Margaret había encontrado una forma de interrumpir las fuerzas cuánticas que mantenían unidas las reacciones de fusión. Al igual que las balizas de navegación, las centrales eléctricas simplemente dejaban de funcionar. Pero a diferencia de las balizas, las centrales eléctricas no podían reemplazarse fácilmente. La mayoría de los mundos imperiales solo contaban con una o dos centrales eléctricas importantes, y construir nuevas llevaría décadas. La primera central eléctrica que falló se encontraba en Vega Prime, uno de los mundos industriales más importantes del imperio. La central había estado funcionando sin interrupción durante más de 5000 años. Cuando dejó de funcionar, todo el planeta quedó sumido en la oscuridad. Miles de millones de habitantes se encontraron sin electricidad para la luz, la calefacción ni los sistemas de soporte vital. Los sistemas de emergencia se activaban automáticamente, pero solo estaban diseñados para durar unos días. Los habitantes de Vega Prime nunca habían experimentado un apagón total. No tenían ni idea de cómo sobrevivir sin la tecnología que había sustentado su civilización durante milenios.
Fallos similares comenzaron a ocurrir en mundos a lo largo del imperio. Centrales eléctricas que habían operado de forma fiable desde tiempos inmemoriales dejaron de funcionar repentinamente. Planetas enteros se vieron aislados de la red energética que sustentaba a sus poblaciones. El pánico comenzó a extenderse al darse cuenta de que su tecnología no podía protegerlos. El imperio intentó responder con fuerza militar convencional, pero sus ataques a la Tierra fracasaron rotundamente. Las armas de energía disparadas contra objetivos humanos simplemente desaparecieron antes de alcanzar sus destinos. La tecnología de escudo cuántico que protegía la Tierra redirigía los ataques entrantes a dimensiones paralelas donde se disipaban sin causar daño. Las armas cinéticas, como misiles y proyectiles, se enfrentaban a un problema diferente. Los científicos humanos habían aprendido a crear distorsiones localizadas en el espacio y el tiempo alrededor de sus instalaciones importantes. Estas distorsiones provocaban que los objetos entrantes experimentaran un flujo temporal acelerado. Misiles que deberían haber tardado minutos en alcanzar sus objetivos se convirtieron en polvo y escombros mucho antes del impacto. Las armas más poderosas del imperio no tuvieron ningún efecto sobre las defensas humanas. Las naves que habían conquistado con éxito cientos de mundos se encontraron completamente incapaces de dañar incluso la más pequeña instalación humana. Cada ataque fracasaba de maneras que la ciencia imperial no podía explicar ni contrarrestar. La coronel Beth Williams coordinaba la operación de recopilación de inteligencia que rastreaba la respuesta del imperio a los ataques de la humanidad. Su red de sensores ocultos e intercepciones de comunicación proporcionaba información en tiempo real sobre las condiciones en todo el territorio imperial. El informe que recibió pintaba un panorama de un imperio en rápido colapso. Las unidades militares estaban varadas sin combustible ni suministros. Mundos enteros experimentaban fallos sistémicos en la infraestructura básica. Las comunicaciones gubernamentales se habían interrumpido al dejar de funcionar las redes que conectaban las diferentes partes del imperio. Pero la información más importante que Beth reunió se refería al liderazgo del imperio. El emperador Zarok seguía vivo y aún intentaba coordinar una respuesta desde su mundo trono. Sin embargo, su capacidad para comunicarse con otras partes del imperio estaba severamente limitada. Muchos de sus gobernadores provinciales habían perdido contacto con la capital y comenzaban a tomar decisiones de forma independiente. El Dr. Steven Park estaba preparando los generadores de resonancia cuántica para la siguiente fase de operaciones. La destrucción de la flota de invasión y la interrupción de la infraestructura imperial habían superado todas las expectativas. Pero los líderes de la humanidad habían decidido que el imperio necesitaba comprender plenamente el alcance de las capacidades humanas. Los próximos objetivos serían las principales instalaciones militares del imperio. Las instalaciones de fabricación de armas que habían abastecido a la maquinaria de guerra imperial durante miles de años simplemente dejarían de existir. Los astilleros que habían construido innumerables flotas quedarían reducidos a sus átomos. La capacidad del imperio para librar guerras quedaría completamente eliminada. Pero ni siquiera eso sería suficiente. El imperio debía ser obligado a rendirse por completo y aceptar las condiciones de la humanidad para un nuevo orden galáctico. El emperador Zarok tendría que hacer algo que ningún emperador en la historia imperial había hecho jamás. Tendría que admitir la derrota y pedir clemencia a una especie que consideraba primitiva. El emperador Zarok permanecía solo en su sala del trono, contemplando la ciudad a través de las enormes ventanas de cristal. Las luces que habían brillado continuamente durante miles de años parpadeaban mientras los sistemas de energía de su mundo capital comenzaban a fallar. Los humanos habían llegado incluso allí, al corazón mismo de su imperio con su tecnología imposible. Habían pasado 3 semanas desde que desapareció la flota de invasión, y el imperio se derrumbaba más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Mundos leales durante milenios declaraban su independencia. Comandantes militares que jamás habían cuestionado una orden imperial se negaban a seguir las instrucciones de la capital. La red de control que había mantenido unidos a 10.000 mundos se desmoronaba. Zarok había intentado todo lo posible para detener los ataques humanos. Ordenó a sus científicos que estudiaran el arma que destruyó la flota, pero ni siquiera pudieron detectar su funcionamiento. Ordenó a sus ingenieros que repararan las balizas de navegación y las centrales eléctricas, pero la disrupción cuántica seguía propagándose. Todos los intentos de restaurar la tecnología imperial fracasaron en cuestión de horas. El sistema de comunicación del emperador se activó con un mensaje del general Ptor, uno de los pocos comandantes militares que le quedaban. «Su Majestad Imperial», dijo el general con voz desesperada. «Lamento informar que los astilleros de Arcturus han sido completamente destruidos. Las 7 instalaciones de construcción orbitales simplemente desaparecieron,
junto con las 300 naves que estaban en construcción. Zarok cerró los ojos e intentó controlar la ira y el miedo que amenazaban con abrumarlo. Los astilleros de Arcturus habían sido la mayor instalación de construcción militar del Imperio. Llevaban más de 4000 años construyendo naves espaciales sin parar. La pérdida de esas instalaciones significó que el Imperio ya no podía reemplazar las naves que perdía por fallos de equipo y tripulaciones varadas. ¿Cuántas naves nos quedan operativas?, preguntó el emperador. Menos de 5000, Su Majestad, respondió el general Ptor. La mayoría de nuestras flotas están varadas entre estrellas debido a los fallos de las balizas de navegación. Las naves que aún pueden moverse se están quedando sin combustible porque las estaciones de suministro se han quedado sin energía. Calculamos que la fuerza operativa se reducirá a 0 en 60 días. Zarok despidió al general y volvió a contemplar su capital moribunda. El emperador, que había gobernado 10.000 mundos, ahora era, en la práctica, el líder de la nada. Sus órdenes no alcanzaban la mayor parte de su territorio. Sus flotas no podían moverse entre sistemas estelares. Sus armas no podían dañar al enemigo que estaba destruyendo todo lo que había construido. Pero los humanos no habían terminado su demostración. La DRA. Lisa Monroe había estado trabajando en la fase final de la Operación Última Defensa, mientras sus colegas se centraban en destruir la capacidad de infraestructura militar imperial. Lisa había estado desarrollando una forma de comunicarse directamente con todos los mundos habitados del Imperio simultáneamente. El mensaje que Lisa preparó era diferente de los ultimátums y advertencias que la Tierra había enviado anteriormente. Este mensaje no estaba dirigido al gobierno imperial, sino a los miles de millones de personas que vivían bajo el dominio imperial. Muchas de estas personas nunca habían conocido otra cosa que el control imperial. Se les había enseñado que el imperio era eterno y que la resistencia era imposible. El mensaje de Lisa se transmitió utilizando la misma tecnología de anulación que había penetrado los sistemas de seguridad imperiales anteriormente, pero esta vez la señal fue amplificada y repetida hasta que pudo ser recibida en todos los mundos y naves de la galaxia. El mensaje llegó a lugares que no habían recibido noticias del universo exterior en siglos. «Gente de la galaxia», dijo Lisa con una voz que fue escuchada por seres más inteligentes que los que jamás habían escuchado a un solo orador. «Me llamo Doctora Lisa Monroe y les hablo desde la Tierra. Durante demasiado tiempo, han vivido bajo el dominio de un imperio que los trataba como esclavos y como propiedad. Ese imperio está acabado». El mensaje continuaba con palabras cuidadosamente seleccionadas para llegar a todas las especies y culturas que conformaban la población imperial. Su emperador les dijo que la resistencia era inútil. Les dijo que el imperio era demasiado poderoso para ser derrotado. Les dijo que no tenían más opción que obedecer. Todas esas cosas eran mentiras. Humanos de un pequeño mundo que el imperio conquistó hace 3 siglos. Nos contaron las mismas mentiras que a ustedes. Se esperaba que aceptáramos la esclavitud, igual que se esperaba que ustedes la aceptaran. Pero elegimos un camino diferente. Elegimos luchar por nuestra libertad sin importar el costo. El mensaje continuaba explicando lo que la humanidad había hecho con las fuerzas militares y la infraestructura del imperio. Lisa describió la tecnología cuántica que hizo posibles las victorias. Pero también enfatizó que la tecnología por sí sola no había sido suficiente. La verdadera arma había sido la negativa de la humanidad a aceptar la derrota, incluso cuando la extinción parecía inminente. Sus mundos ahora son libres de elegir sus propios gobiernos y su propio futuro. Lisa continuó, el imperio ya no tiene el poder de obligarlos a obedecer. Pueden construir el tipo de sociedad en la que desean vivir. Pueden comerciar con otros mundos como iguales en lugar de como súbditos conquistados. Pueden explorar la galaxia sin pedir permiso a amos distantes. Pero Lisa también incluyó una advertencia en su mensaje. Si algún grupo intenta reconstruir el imperio o crear un nuevo sistema de conquista y esclavitud, enfrentará el mismo destino que el antiguo imperio. La Tierra no permitirá que ninguna especie esclavice a otras. Usaremos nuestra tecnología para proteger la libertad en toda la galaxia. La respuesta al mensaje de Lisa fue inmediata y abrumadora. Mundo tras mundo, los gobernadores imperiales locales se encontraron enfrentando levantamientos masivos a medida que sus poblaciones exigían la independencia inmediata. Las especies que habían sido esclavizadas durante miles de años de repente se dieron cuenta de que superaban en número a sus opresores en una proporción de millones a 1. El emperador Zarok recibió informes de rebeliones en más de 3000 mundos en las primeras 24 horas después de la transmisión. Sus restantes, las fuerzas militares, eran demasiado escasas y dispersas para responder siquiera a una fracción de los levantamientos.
El imperio se disolvía a una velocidad tal que no podía seguir los informes. 2 días después, el emperador tomó una decisión que ningún gobernante en la historia imperial había tomado jamás. Activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje directamente a la Tierra. El mensaje era breve y contenía palabras que nunca imaginó que pronunciaría. Aquí el emperador Zarok del Imperio Galáctico dijo con una voz que temblaba de humillación y derrota: solicito formalmente los términos de rendición a los representantes de la Tierra. Reconozco que el Imperio ha sido derrotado y estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que exijan. El mensaje llegó al almirante Jack Harrison en el Puente de la Libertad en cuestión de horas. Jack miró a su tripulación y vio la misma mezcla de satisfacción e incredulidad en todos los rostros. Habían hecho algo que nadie en la historia galáctica había logrado jamás. Habían forzado la rendición de un imperio que parecía invencible. Pero Jack también sabía que la victoria era solo el principio. Ahora, la humanidad tendría que ayudar a construir una nueva civilización galáctica basada en la libertad y la cooperación en lugar de la conquista y la esclavitud. Sería una tarea difícil, pero una para la que los humanos estaban excepcionalmente capacitados. La DRA. Lisa Monroe fue nombrada la primera embajadora galáctica de la Tierra con la responsabilidad de negociar los términos de la rendición del imperio. Los términos que presentó eran simples e innegociables: independencia total para todos los mundos que habían estado bajo el dominio imperial, desmantelamiento de todas las fuerzas militares imperiales, establecimiento de un nuevo Consejo Galáctico donde todas las especies tendrían la misma voz. El emperador Zarok aceptó todas las condiciones sin rechistar. No tenía otra opción. La alternativa era la destrucción completa de los mundos que le quedaban. El imperio que había gobernado la galaxia durante 10.000 años terminó oficialmente con su firma en un documento que otorgaba la libertad a miles de millones de seres en miles de mundos. La humanidad había cumplido su promesa. Al verse obligados a elegir entre la destrucción total y la esclavitud, optaron por convertirse en la destrucción total misma. La galaxia recordaría esa lección durante generaciones.